Saludos jóvenes, bienvenidos a esta clase introductoria acerca de los instrumentos que estaremos utilizando el resto del semestre en una primera etapa, que tienen que ver con el reforzamiento de los instrumentos manuales, del oficio y del dibujo. Yo les voy a mostrar los instrumentos con los que trabajo yo, que no tienen un nivel profesional ni un grado técnico elevado, no son tan caros, pero esto es una respuesta sesgada, por supuesto, porque todos contamos con un distinto presupuesto, pero ya los llevamos utilizando varios semestres y han funcionado para efectos de videotutoriales. Entonces, hagamos un recuento de lo que se había solicitado. En primer lugar, reglas y escuadras. Yo estoy trabajando con dos reglas de 30 centímetros metálicas. ¿Por qué metálicas? Porque son fáciles de limpiar. Ustedes van a ver más adelante cuál es la importancia de ir limpiando nuestros instrumentos después de que los utilizamos. Y utilizo dos. Utilizo dos, una más pequeña. Antiguamente, y para mí era mucho más cómodo utilizar una incluso de 15 centímetros, más delgada porque es más fácil de manipular, pero utilizo dos para efectos de maniobrabilidad y de dibujo. ¿Sí? Esta tiene corcho atrás, lo cual tiene sus desventajas principalmente porque al tener una capa de corcho eleva el instrumento sobre el nivel de la hoja y uno, como se puede dar cuenta, atraviesa, y si no se apoya bien puede, digamos, no mantener rectitud durante el dibujo de la línea. Y dentro de sus ventajas es que, por supuesto, tiene más fricción. Las reglas por un lado, después tenemos nuestras escuadras de 30-60, también conocida como cartabón, y también tenemos nuestra escuadra de 45, ambas también conoceremos cuál es el sistema de uso para poder generar trazados paralelos cuando nos toque ver vistas isométricas más adelante. Desventajas de estas piezas de plástico, que al igual que ocurre con estas reglas metálicas, que tienen un elemento que eleva el instrumento, este también cuenta con una suerte de sacado que está pensado para no manchar o que no quede la tinta de un tiralíneas, por ejemplo, y cuando nosotros movamos o traslademos el instrumento nos deje una estela de tinta que no es deseada. Quizás tiene otra función, pero esa es la que yo considero que es la por la cual existe en este modelo. Pueden ser de metal, por supuesto. Tengo un set de portaminas, uno delgado y uno grueso, en este caso es de 0,5 y de 0,7. Yo recomiendo un 0,3 y un 0,7, pero y quizás más, para que ustedes vean que cuando nosotros vayamos cambiando de instrumentos es más cómodo trabajar con una variedad un poco más amplia. Al ser tiralíneas, es decir que se pueden borrar, y yo utilizo este sistema de goma de borrar retráctil de la marca Staedtler. Lo tengo desde el primer año de la universidad, más de 10 años conmigo, y milagrosamente no se ha perdido, pero sirve para borrar los trazados. Y ya pasemos a los tiralíneas, y acá voy a explicar un poco la diferencia de los que tengo aquí. Los Artel
son los más baratos de la gama. Y vamos a ir haciendo algunos trazados para que veamos las diferencias. Estos que son los más baratos, una gama media alta como los Sakura, y después gama alta de los Stadler, que en este caso tengo el 0.05, donde vamos a realizar líneas muy finas, el 0.1, tratando de hacer un símil con el Sakura, y por supuesto el 0.01, y también vamos a acercar como se pueden dar cuenta, las líneas que deja Sakura, dado los años de uso, ya no son tan continuas. Artel tiene un color un poco más opaco y Stadler es el más fino de todos al ser 0.05. Por favor, adquieran o consigan lo que esté más cerca de su presupuesto. Un buen dibujante puede obtener los mismos resultados con cualquiera de estos ítems. Y en este caso no tenemos una goma de borrar, pero acá hay un par de trucos que utilizamos para eliminar tinta del tiralíneas que no deseamos. La más fácil es utilizar un lápiz gel de color blanco. En este caso tengo un Sakura, donde vamos a intentar borrar la S. Por supuesto, no se elimina al 100%, pero nos puede salvar si es que estamos tratando de hacer una intersección en 90 grados para el dibujo de nuestra viñeta quizás, y nos pasamos un poco. El último es menos exagerado. Solamente coloco un punto y, como se pueden dar cuenta, otro método que utilizamos para borrar líneas que no deseamos es un poco raspar la hoja. Y hay que ser muy cuidadoso con este truco porque podemos llegar a romperla, por supuesto. Pero con un poco de práctica vamos a tener estos dos resultados. Ustedes eligen cuál es el mejor. La idea es minimizar este tipo de errores, pero siempre ocurren. Mucho cuidado simplemente a la hora de dibujar. Y finalmente, y no menos importante, vamos a tener nuestros compases. El compás de la derecha es un compás un poco más simple, por supuesto más barato, pero dentro de su simpleza tenemos el mecanismo donde podemos colocar un lápiz, un portamínas, un tiralíneas, que nos permite hacer una circunferencia. ¿Y por qué es bueno eso? Porque nótese que la técnica acá no estoy girando el compás porque no tenemos un elemento que sea cómodo para sujetarlo en la parte superior, a diferencia de este que es un poco más profesional. Tenemos este elemento de sujeción. También contamos con una rueda que nos permite separar, distanciar, juntar, acercar
ambos puntos, el de anclaje y el de marca, de manera más precisa y más milimétrica, con mucho más control y tratando de, justamente con este mismo sistema de frenado, que se aperture la herramienta. Como se pueden dar cuenta, acá yo coloqué una cinta para evitar que ocurra esto, porque tiene el mismo mecanismo en la parte opuesta, y cuando estamos dibujando no es lo óptimo perder el radio. Por supuesto, acá lo que nosotros recomendamos 100% es eliminar esta punta porque va perdiendo la fineza, y reemplazarla con un elemento que sujete, un tiralíneas, un portaminas, un elemento de dibujo, como en este caso. Y en vez de abrirlo como en este de aquí, simplemente giramos la rueda y podemos aperturar de mejor manera, mucho más controlado, y siempre fijando bien las perillas. De esa manera obtenemos nuestros dibujos. Jóvenes, pasemos al encargo, que es lo que nos compete el día de hoy. Tuvimos que primero leer sus observaciones y en base a eso diseñar un encargo que ataje todas esas opiniones compartidas. Por lo tanto, nos tomó un poco más de tiempo, pero en esta primera etapa vamos a trabajar un ejercicio un poco más abstracto, donde ustedes van a tener que perfeccionarse en el uso de todas estas piezas que acabamos de explicar muy rápidamente, sin dar mayor detalle, pero donde la clave y donde debemos trabajar es en el oficio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir cobrando clase a clase. El oficio. ¿Y qué es el oficio? El oficio es la limpieza, el ser prolijo, el tener mucho cuidado a la hora de trabajar y utilizar estas herramientas para proyectar alguna idea o responder alguna solicitud. Como se pueden dar cuenta, a la hora de yo dividir esta hoja tamaño carta, la plegué, busqué la mitad y posteriormente utilicé una regla metálica para cortarla. Este no es un trabajo muy prolijo. El camino correcto hubiese sido cortarlo con algún cortacartón o tijera y evitar la huella del rasgado, que no es bien visto. Ahí tenemos un ejemplo de oficio. ¿Sí? Pasemos al encargo. Y para esto vamos a trabajar con una hoja carta, no en su bitácora, que a todo esto entendemos que aparentemente se descontinuó el modelo que solicitamos. Les pedimos por favor que consigan lo más similar, quizás ese mismo modelo en anillado, no es necesaria la misma marca. Hojas, ojalá blancas completas, podrían ser si ya compraron cuadriculadas u otro sistema de marcas, pero o de grillado, de cuadriculado. Pero jóvenes, con que tengan su bitácora es importante porque vamos a empezar a registrar todo lo que conversamos durante la clase y eso tiene que estar disponible para nosotros y para ustedes principalmente, y para poder también presentarlo en futuros exámenes, en el futuro examen y por supuesto en las solemnes. Entonces se tiene que registrar y el trabajo que se deje durante la clase también tiene que aparecer a modo de borrador o ideas previas en la bitácora. El día de hoy yo voy a dividir esta hoja a modo de bitácora porque vamos a iniciar por supuesto el encargo
en bitácora y no directamente en nuestra hoja carta, que es donde se presenta el encargo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con algunos conceptos de geometría descriptiva básica, como por ejemplo encontrar el punto centro de esta plana de nuestra bitácora. Para ello, para poder encontrar el punto centro de un rectángulo, en este caso lo que vamos a unir son las diagonales, es decir, esta y posteriormente esta y esta, y donde se intersequen vamos a encontrar el punto medio. Uno de los muchos trucos que deja la experiencia a la hora de hacer estas marcas y que siempre comparto es el de marcar previamente con la punta del compás hacia donde yo quiero anclar mi portaminas. Digamos, este punzonado a mí lo que me ayuda, que obviamente no se logra apreciar en cámara, pero al yo haber hecho un punzonado en las esquinas, a mí lo que me permite es anclar la punta del portaminas sobre. Nos habíamos quedado entonces en que las perforaciones del compás nos ayudan a anclar las puntas de los portaminas, y de esa manera yo puedo hacer que la regla colisione con el portaminas. En esta primera instancia ya estoy seguro que arriba estoy bastante bien alineado. Hago el mismo procedimiento con la segunda perforación. Primero coloco en la perforación el portaminas y después arrastro la regla hasta chocar con la punta del portaminas, y estoy mucho más seguro de que estoy haciendo una diagonal alineada. Alineada en el sentido de que hayamos hecho bien las perforaciones, por supuesto. Nótese que voy girando mi hoja para mayor comodidad. Eso también me lleva a depender de su estilo de dibujo y cómo ustedes se acostumbren a ir dibujando con esta herramienta. Y en esta intersección procedo a perforar de nuevo, a punzonar. Ustedes se van a dar cuenta cuán fácil es que la punta quede clavada. Muy bien, hemos encontrado el centro y a partir de acá ya podemos empezar a trazar líneas rectas utilizando por ejemplo la escuadra de 45. Quiero que observemos cómo yo voy a utilizar esta regla que no tiene el corcho por detrás para poder, digamos, colisionar con el borde de la hoja y así tener un borde que a mí me permita trasladar esta escuadra. De esa manera ya puedo hacer líneas rectas en ángulos de 90 grados. Voy a anclar mi portaminas, voy a elevarlo tratando de conseguir un ángulo en el eje Z, es decir, de altura, lo más erguido posible para que no me meta por debajo de la regla, de la escuadra, perdón, y voy a trazar esta primera línea. Como se pueden dar cuenta, tenemos un trazo bastante preciso. Nunca va a ser tan exacto porque va a depender también de nuestro pulso en una primera instancia, de la calidad de nuestros instrumentos, pero siguiendo estos pasos vamos a obtener resultados positivos.
Y de esta manera ya hemos logrado dividir la hoja. Acá recordemos que estamos simulando la hoja de la bitácora, todavía no la hoja carta en la que efectivamente vamos a trabajar este ejercicio. Y nótese cómo logré conectar una línea que no había terminado o que no llegaba hacia el borde totalmente, simplemente logrando erigir completamente la herramienta de dibujo y anclándome al punto central. ¿Para qué hemos buscado esto? Para, por supuesto, dividir la plana de nuestra bitácora en 4 partes iguales. Voy a volver a utilizar este sistema que a mí me gusta mucho, en el cual confío, para poder anclarme. Y ahora sí voy a utilizar un tiralíneas, también elevando lo más posible su ángulo, no yendo muy rápido, y nótese cómo voy a proceder a limpiar el instrumento, donde nos deja una pequeña marca de voy a volver a hacer esas marcas que tanto nos gustan. Ahora descanso la regla en el compás para pasar directamente con el tiralínea. Elevo, retiro rápidamente y procedo a limpiar. De esta manera hemos dividido nuestra plana en 4 sectores equivalentes. Voy a borrar, mucho cuidado con la fuerza con la que borramos, porque cuando nos acercamos hacia las esquinas ocurre eso, ¿sí? Tratar de sujetar la hoja. Tratar de sujetar, o en su defecto, para que no les pase lo que me pase a mí, simplemente borrar en una dirección. Y cuando borro en una dirección, evito arrugar esa esquina, como aquí. Limpiamos. Como se pueden dar cuenta, vamos a tener cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Como ya pueden ir pensando o visualizando, vamos a tener 4 propuestas de lo que vamos a realizar. No se preocupen, todavía no les explico, pero tiene que ver con nuestras iniciales, ¿sí? En mi caso, yo soy Alexander Bustamante. Por lo tal, voy a trabajar con la A y la B. Y tenemos 4 sectores y obviamente podemos trabajar muchos más. Acá ya es, digamos, depende de ustedes, pero el mínimo va a ser 4 ideas principales y variaciones de nuestras iniciales. Ahora, no necesariamente tienen que ser las iniciales de nuestros nombres, sino que uno puede elegir las letras como uno decida. Y lo que vamos a hacer en los otros cuadrantes es empezar a diseñar una suerte de monograma, con nuestras iniciales. Lo que se nos ocurra, ¿sí? Por eso tenemos 4 al menos. Aquí, por supuesto, yo estoy improvisando totalmente,
pero no se preocupen. Que esto queda en ideas. Por supuesto podemos hacer más, pero recordemos que el objetivo de este ejercicio es el oficio y el trabajo con el uso de nuestras herramientas. Por lo tanto, una vez ya dibujados, y yo les invito a quizás trabajar al menos 8 ideas distintas, vamos a iniciar con la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver ya con la selección de alguno de ellos. En este caso, vuelvo y repito, quizás solamente quieren trabajar con un solo nombre, puede ser también una sola letra en vez de dos. Pero la idea es seleccionar, en este caso yo voy a seleccionar este, y sobre este voy a seguir trabajando en mi bitácora. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en la bitácora? Recordemos cómo es nuestra pieza, que es más o menos así, dibujada a mano alzada, pero vamos a empezar a descomponer esta forma en sus figuras geométricas básicas. Dado que necesito cierto nivel de rapidez, voy a utilizar este compás que es un poco más rápido a la hora de su uso. Y voy a analizar que acá tengo una circunferencia, ¿cierto? Y después en la A tengo una circunferencia y después en la B tengo dos circunferencias. Interesante lo que empieza a ocurrir cuando lo empezamos a analizar desde este punto de vista, desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Y acá tenemos otro. Y si yo sigo analizando estas figuras, puedo decir que el centro del 1 y el centro del 2 y el centro de 3 podrían estar alineadas de igual manera, de manera horizontal, y el centro del 2, de la circunferencia 2 y la circunferencia 3 podrían también estar alineadas de manera vertical. Y es acá donde yo empiezo ya a encontrar cierto... No empiezo a encontrar, no es la palabra adecuada, empiezo a inventar, porque estamos nosotros diseñando estas piezas. Entonces, para seguir con esta creación, por eso es bueno siempre marcar las perforaciones en las circunferencias para que no nos olvidemos. Voy a hacer todavía sigo en una etapa de boceto, así que no importa si nada queda perfecto, ya se pueden ir imaginando que tiene que quedar perfecto en nuestra hoja carta. ¿Sí? Yo desde el momento en que empecé a hacer este video estoy improvisando totalmente todas las figuras que estoy dibujando. Y me voy a quedar con una forma de 3 diámetros distintos. Y por supuesto voy a ahora tratar de darle más definición a la B. Por lo tanto, en el borde de voy a seguir con la misma separación de 3 y empezamos a anotar un cierto parámetro interesante a la hora de hacer nuestro monograma. ¿Sí? Que estoy uniendo acá las tangentes de las circunferencias creadas. Repito, aún estamos en una etapa de borrador, no es necesario ser perfecto. Ya para cuando pasemos
a nuestra hoja carta final. Sí, tenemos que mantener que esta distancia quizás sea igual a esta distancia, no necesariamente, pero siempre es bueno mantener un concepto que a mí me gusta mucho, que es la simetría. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya el encargo tiene que ver con la creación de nuestro monograma a partir de los dibujos previamente hechos. Yo voy a seguir depurando este dibujo y voy a empezar, sigo en bitácora, a más o menos imaginar ese monograma que me gustaría que fuera continuo. Repito, en esta etapa estamos dibujando y estoy haciendo, por ejemplo, un primer boceto. Pueden trabajar en otros distintos hasta que lleguen al que más les gusta. Va a depender de usted y por supuesto va a ser observado durante la evaluación. Mientras más trabajo haya, por supuesto más nota hay. Habíamos quedado que este tiene 3 circunferencias. Este comparte parte de su patita con la B y la B también tiene 3 circunferencias, algo más o menos así. Muy bien. Acá es donde, al ser un borrador, yo empiezo a definir cuáles serían las distancias. Me gustaría que, por ejemplo, en mi diseño propio, acá voy a mantener el radio, pero acá voy a tratar de hacer un ángulo de 90. Y ustedes me preguntarán, Alexander, ¿en qué se basa usted o en qué te basas tú? Netamente en absolutamente mis ganas de hacer algo creativo y no responde, o mejor dicho, es arbitrario a alguna orden o suerte paramétrica. Acá yo estoy, repito, improvisando. Y a la A podríamos hacerle muy bien. ¿Cuál es el encargo, por lo tanto, jóvenes? En una hoja carta, dibujar esto, denotando acá espaciados. Siempre la unidad con la que vamos a trabajar va a ser en milímetros. Entonces, acá yo podría tener 5 milímetros, quizás en este 10, pero ir anotando las distancias, como se anota una distancia de radio de diámetro, con una flecha, donde dices acá que esto mide 30 milímetros de diámetro. Repetimos, ya sabemos que estamos trabajando en milímetros, entonces no es necesario colocarlo acá, ¿sí? Si es solamente una curva, por ejemplo, si es solamente una curva y ya sabemos cuál es el radio, flecha, y acá tenemos, en vez de diámetro, ponemos 15R y ya sabemos que es el radio. Cualquier duda, no duden en escribirme, podemos hacer más videos, pero esa es la esencia de este encargo. Que de todo lo que ustedes acaban de escuchar, interpreten a su manera lo que queremos entregar. ¿Cómo se presenta la hoja carta final? Con un margen, y ya con esto terminamos, de 10 milímetros, tanto en horizontal como vertical, es decir, vamos a hacer un marco con un desfase de 10 milímetros a lo largo de todo el borde. Y vamos a dejar un pequeño rectángulo aquí, donde ustedes van a colocar su información básica, ¿sí? Esto se presenta de manera horizontal o vertical. En el caso de ser vertical, en vez de hacer su recuadro de viñeta aquí, lo hacen acá. Esperamos que tengan un buen fin de semana y les mandamos un gran saludo, jóvenes.